tenemos siempre el debate político, el debate económico, y hoy vamos a tener en días especiales donde de repente venía todo tranquilo, se despertó el dólar, hay que preocuparse o no. Es uno de los temas que vamos a debatir con Miguel Boyano, que ya está acá, es economista, asesor económico de Javier Milei, y Martín Tetaz, también economista, diputado del radicalismo. Sí, con sus equipos, con ellos, hablamos de las características que va a tener el debate. Es un debate típico de a dos voces, lo que vinimos haciendo durante todo este año. El año pasado fue un año especial y hoy lo vamos a hacer aquí con los dos, hablando de los temas económicos que a vos te interesan. Claro, política contra la inflación, ahí está el primer eje temático. El segundo, consistencia del ajuste fiscal y equilibrio presupuestario. Política cambiaria y reservas del Banco Central es el eje, y el orden, Marcelo, de las exposiciones, como siempre, fue fijado por sorteo. Y bueno, no se pueden... Nos metemos en el primer minuto, es el minuto de presentación, y de acuerdo al orden establecido, Miguel Boyano va a hacer uso de su minuto. Miguel. Del tema inflación, ¿verdad? No, su presentación, un minuto de presentación. ¿Presentación de qué? De la situación. De su propuesta, de cómo ve la situación económica. Bueno, me parece que los resultados del gobierno de Javier Milei están a la vista, con inflación hacia la baja y sobre todo con un indicador que me parece muy importante, que es el riesgo país, que es donde votan con el bolsillo los inversores internacionales, que por supuesto va mejorando la chance de volver al mercado de crédito, y también esta inflación en tendencia bajista que se ha logrado sin tener que, vamos a decir, sustraer los depósitos como se decía en algún momento que iba a tener que hacerse por el tema de las LELIQs. O sea que no hubo ninguna... No se violentó la propiedad privada, como dijo el presidente que se iba a hacer. Bueno, eso también está ayudando a la vuelta del crédito, y las expectativas de crecimiento para el año que viene están en torno al 5%, con una inflación que se espera entre el 20 y el 25%. Bien. Y, por supuesto, muy buenas perspectivas para el plano electoral, ¿no? Barbo, Tetaz, un minuto de presentación suya. Todos los candidatos presidenciales en la última elección prometieron que iban a bajar la inflación. Hasta Miriam Bregman prometió eso. La diferencia que generó el atractivo de la propuesta del presidente Milei es que propuso hacerlo sin ajustar a la gente, haciéndolo con la casta. Sin embargo, en lo que va del año, los jubilados llevan pagando con el 20% de sus ingresos. Cayeron Marcelo, Edgardo, Miguel, 20% los ingresos de los jubilados este año en total, en promedio. Esa fue la caída brutal y fueron uno de los aportantes más grandes al ajuste fiscal que hizo el presidente, que va a tener éxito en estabilizar. Yo estoy convencido que lo va a lograr, que va a estabilizar la Argentina, va a bajar la inflación. Es parte del consenso macroeconómico que tenemos que lograr. Tiene, por suerte, el presidente una de las oposiciones más constructivas y que puede tener en la historia. Entonces lo va a lograr, y ese consenso macroeconómico de estabilidad lo vamos a conseguir. Pero lo hizo ajustando a los que menos tienen. Barba, ahora sí nos metemos en el eje primero, que es política contra la inflación. Así que tiene 2 minutos, Miguel, para explicar su propuesta. El gobierno recibió una situación hiperinflacionaria. Durante el gobierno de Alberto Fernández se emitió el equivalente a 20 puntos del producto. Incluso Massa en el último tramo emitió 13 puntos del producto. Cuando el presidente tomó el cargo, estaba viajando la inflación a un 1% diario, que anualizado da un 3.600 anual. Y el problema que se fue a atacar de fondo, porque se estaba ya en una situación de hiperinflación, fue cortar de cuajo el déficit fiscal, y también el cuasi fiscal. Fue una reducción de 15 puntos del producto, y para eso se cortó la emisión en todos los aspectos. Se cortó la emisión para financiar al Tesoro, se cortó la emisión para pagar intereses del Banco Central, para pagar los puts también, y también para tener que, hacer la compra de dólares. Ahora, se esperaba que la tasa de inflación, por un momento se hablaba de que había quedado estancada en 4%, porque estuvo 4 meses ahí, tuvimos 2 meses cómodamente por debajo de 3, y no se veía esta inflación desde los momentos más oscuros de la pandemia, ya por mayo del 2020.
Y lo que se escucha como falsos profetas es que en realidad la inflación está cayendo por una cuestión de atraso cambiario, que están pisando el dólar. Eso es totalmente falso, inexacto, porque la inflación baja porque no se emite más. Esa es la razón por la cual la inflación está bajando y de esa manera se ha quitado la carga del peor impuesto que estaba sufriendo la sociedad. Bien, muy bien. Gracias. Sus 2 minutos, Tetaz. El programa económico tiene un resultado claro de baja inflación, es un buen resultado. La política monetaria, sin embargo, ha sido bastante errática. Por ejemplo, entre los meses de mayo, junio, julio, la cantidad de dinero crecía, no como decía recién Miguel Bogiano, crecía al 17% mensual. Y cuando uno le preguntaba al jefe de gabinete de ministros en el Congreso por qué crecía, decía que porque la demanda crecía de dinero, entonces ellos le daban todo el dinero que pedía el mercado. Luego, cuando el ministro de Economía opinaba sobre política monetaria, decía que no, que era que la gente iba a tener que vender los dólares para poder pagar los impuestos porque iban a achicar la cantidad de pesos que había en la economía. O sea, uno decía que había dinero pasivo y que por lo tanto le entregaban al mercado lo que el mercado pedía, y el otro decía que no, que le limitaban la cantidad de dinero que le entregaban al mercado cuando había aumentado 46% la cantidad de pesos en el mercado. Ahora llevamos 3 meses consecutivos donde está estancada la cantidad de dinero. Efectivamente ahora la cantidad de dinero no crece, crece menos que la inflación y el resultado en precios se está notando. Efectivamente está empezando a bajar un poco más fuerte la inflación ahora, pero falta dentro de la política monetaria del gobierno un eje central de cualquier programa de estabilización, que es un programa de coordinación de expectativas. Entonces, como no existe ese programa de coordinación de expectativas y el Banco Central no opina sobre el tema, entonces la caída en la actividad económica es mucho más fuerte que en cualquier otro plan. Recientemente lo mostró, por ejemplo, Emilio Campo en varios tuits, que mostró el gráfico del programa de estabilización actual, el de Milei, en comparativa con el programa del Plan Austral o el Plan de Convertibilidad o el Plan Real en Brasil. Y esencialmente lo que muestra es el mismo resultado, buen resultado en materia de reducción de inflación, pero pésimo resultado en materia de actividad. Este es el peor de los planes de estabilización en términos del impacto de caída de actividad que hay. Cierto, y es verdad lo que decía recién Bogiano, está en lo cierto el asesor, la herencia fue tremenda, la herencia que recibió este gobierno fue tremenda, pero hubo un Rodrigazo, nadie lo quiere decir con estas palabras, pero hubo un Rodrigazo en diciembre, el salto de tipo de cambio, el salto de tarifa fue similar al de un Rodrigazo, y el impacto en actividad fue mucho más fuerte que el necesario para frenar los precios. Bueno, bien. Vamos ahora, Marcelo, con un minuto de réplica cada uno y después a ver 4 minutos libres para que puedan discutir. Sí, Bogiano. Sí, la caída de la actividad en su peor momento estuvo en el 2,5% y ya hoy estamos con los mismos niveles de actividad de diciembre del año pasado. Así que si pensamos que hubo un ajuste de 15 puntos del producto y que en lo peor de la caída estábamos en 2,5% de caída de actividad, bueno, yo realmente no sé de qué estamos hablando, porque me parece que el orden de magnitud del ajuste con este resultado recesivo inevitable, me parece que decir que es de los peores es simplemente equivocado. Además de que muchas veces las comparaciones con otros programas se hacen bien difíciles porque las circunstancias no son las mismas. Y respecto de los dichos del ministro de Economía en su momento, me parece que no tiene que ver con imprecisiones de la política monetaria y de la cantidad de dinero, sino con la visión que él tenía, y fue una advertencia certera. Incluso muchos periodistas lo criticaron como diciendo, le está obligando a la gente a vender los dólares. Estaba haciendo el anuncio diciendo, miren, entiendan lo que va a pasar. Van a faltar pesos y le va a convenir vender dólares. Y sucedió eso. Bárbaro. El minuto de réplica para Martín de Taz. El problema, por supuesto, el ministro de Economía puede decir lo que le parezca, está bien. Lo ideal sería en un país civilizado que el ministro de Economía no opine sobre la política monetaria, que tampoco lo haga el presidente, que solo sea atribución del Banco Central. Este gobierno pretende anular la independencia por completo del Banco Central y que todas las decisiones se tomen en conjunto. Es opinable, esa es una cuestión opinable, pero claro, no hay voz del Banco Central en todo esto. Entonces nadie sabe cuál es la política monetaria concreta del gobierno. El ejemplo que te di yo es para que notemos que el ministro de Economía y el jefe de gabinete del gobierno opinan dos cosas distintas. Uno cree que la política monetaria está funcionando de una manera, con dinero pasivo, y el otro cree que la política monetaria está funcionando con fijación de agregado monetario. Es un poco técnica la diferencia, pero lo que quiero transmitir es que no tienen entre ellos, no se ponen de acuerdo de cómo funciona la política monetaria. Y el único que tendría que hablar, que es el presidente del Banco Central, sobre cómo funciona la política monetaria, no habla. O ustedes le conocen la cara a Bausili, nadie se la conoce. Yo lo conozco, es un gran profesional, pero no tiene la independencia que tiene que tener el Banco Central y no está guiando la política monetaria y por eso no se expresa.
Bien, muy bien. Bueno, ahí están las exposiciones. Vamos a 4 minutos libres. Pueden interactuar entre ustedes, ¿no? No sé. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Martín cuál sería la fórmula que propone el radicalismo para bajar la inflación, porque en general siempre han sido muy laxos con el gasto público, han convivido con el déficit. Entonces, no sé, pondrían más impuestos, abogarían por un control de precios, intervendría más la economía, porque al final escucho un montón de críticas técnicas, estoy en desacuerdo con esa visión que vos marcás de esta desinteligencia dentro del gobierno, pero sobre todo los resultados. ¿Quién hubiera dicho a comienzo de año, quién no hubiera firmado los resultados que estamos teniendo? A todas luces son un éxito, entonces me parece que, no sé, me resulta, no sé, inverosímil la crítica acá. Te tomo el guante de la chicana radical. Mirá, la mayoría de los presidentes radicales no tuvieron inflación. Es decir, el único presidente que tuvo problemas con la inflación fue un presidente que recibió una situación hiperinflacionaria, recibió una inflación de 460% anualizado, una inflación volando, y el objetivo que le pedía a la sociedad era el objetivo de la vuelta a la democracia. Lo consiguió con creces. Yo creo que si Milei logra, en el mismo sentido que Alfonsín logró que vuelva a la estabilidad y el pacto democrático en Argentina, si Milei logra que vuelva a la estabilidad y el pacto de la estabilidad en Argentina, sería un golazo de media cancha. Debería empezar por mandar el presupuesto para el Congreso. Así toda la política le pone la firma al equilibrio presupuestario. Yo creo que es muy importante el equilibrio presupuestario. Yo creo que toda la política tiene que ponerle la firma para que el equilibrio presupuestario no sea atributo de Milei, sea atributo de toda la clase política que le hizo un clic, que cambió, que entendió que Argentina no puede tener déficit presupuestario, que tiene que tener equilibrio, y que la gente no esté en cada elección con el corazón en la mano pensando, uy, ¿y si no gana este? Y entonces se viene todo a la plim, plim, plim. Encima en la provincia de Buenos Aires aparece de candidata Cristina, uy, no sea cosa que gane. Y si vuelven los cantos, se vuelven. Nosotros lo que necesitamos, la mejor contribución que puede hacer el presidente Milei, es darle absoluta independencia al Banco Central. No sé por qué no lo hacen. No sé por qué no mandan el presupuesto al Congreso. Así la política se compromete con el equilibrio presupuestario. Así la sociedad se compromete con una moneda estable y no importa quién gobierne. Hablaste de hiperinflación heredada, Alfonsín. No me quiero poner a hacer revisionismo histórico, pero la generó él mismo y fue una catástrofe económica el gobierno. Un dato de la realidad, es un dato de la realidad. Bueno, la generó él mismo la inflación después del Plan Austral, en fin. Ahora, después de eso, aparte del tema de la inflación, lo que estás marcando también, del consenso de déficit fiscal que no debería estar, me llama la atención porque vos mismo votaste a favor del aumento, de esta fórmula que aumentaba el costo para el erario público de los jubilados. También te sumaste a lo que era el aumento para las universidades. O sea, dos leyes diseñadas con el objetivo claro por parte de la casta política de atacar al superávit fiscal, y vos ahora hacés la bandera de que defendés el déficit. Martín, la verdad que me resulta una contradicción galopante. Claro, porque si vos construís tu equilibrio presupuestario sacándole el 20% de los jubilados, me parece que no es sostenible en el tiempo ese equilibrio. Entonces, los jubilados tienen que ganar. ¿Nosotros qué pedíamos? Que los jubilados ganaran por lo menos la misma miseria que les había pagado Alberto Fernández en diciembre. Estaba todo el mundo de acuerdo con eso, inclusive los legisladores de ustedes también estaban de acuerdo con eso. La única diferencia era que había que devolverle el 8% que ustedes le chorearon en enero, que no le dieron la inflación de enero, le chorearon un 8%, que no se lo dieron. Chorearon es una palabra que no... Sí, se lo chorearon en la realidad, porque si vos, claro, si hay inflación, vos te lo comés, no le das el 8% de la inflación de enero a los jubilados, entonces, claro, la cuenta cierra un poco más fácil. Capaz que si matan 500.000 jubilados también les cierra más fácil. Sí. Todas las medidas que ustedes tomaron en términos... Esperá, déjame cerrar el argumento. Todas las medidas que ustedes tomaron en términos jubilados, no solamente le sacaron de la jubilación y pagaron el equilibrio presupuestario con los jubilados, les desregularon las prepagas, tuvieron que dar marcha atrás porque se mandaron una segunda macana y ahora se acaban de mandar otra más con los remedios, los están asesinando. Sí, pero es mucha demagogia hablar de los jubilados porque ¿por qué no le pagamos 10 veces más? Lo único que me tenés que decir es de dónde va a salir la plata. Absolutamente. Absolutamente, pero ustedes no decidan de dónde va a salir. Que sea el dinero para pagar a los jubilados. Entonces, parece que sigue los políticos con la idea de que nosotros primero le dimos en la ley base. Nosotros en la ley base le dimos primero las herramientas para que ustedes puedan pagarle a los jubilados lo que les correspondía. Vos sabés. Por ejemplo, te doy un dato. Le dimos dentro de la ley base. Vamos a hacer una cosa. Permitime responderte. Cara a cara. Tienen que acercar. Bueno, pero déjame que te dé un dato. Dentro de la ley base había un artículo que habilitaba al presidente a eliminar buena parte de los beneficios fiscales que tienen, por ejemplo, las empresas de Tierra del Fuego. Hay 4 puntos del PBI.
Sobra para pagarle a los jubilados 10 veces. Escuchame una cosa. 10 veces para pagarle a Acá los jubilados, la gran pero no le dieron crítica- quórum a eso. pero A ver, escuchame una Martín. No cosa. querían, no quieren tocar algunos intereses. Martín, Tenemos- Los intereses de las grandes empresas Tenemos que ir al avisame momento de la cuando pueda pregunta. hablar. Rapidito. Vamos a hacer una cosa, vamos a respetar la regla del juego. Claro, porque si no, desarmamos toda la Los estructura del invitamos debate. Vengan a al pasar. centro, porque esto mismo lo pueden trasladar ahora a pregunta y respuesta. Cambia. Bueno, vamos al centro. Bien. Miguel, bueno, pero son las reglas del Está debate. bien, vamos al centro. Bien, muy bien. Ahí estamos, el cara a cara, ¿eh? Acá, ¿cómo es? Tiene uno pregunta en 30 segundos, el otro tiene un minuto para responder y después se invierte. De acuerdo a lo que acordamos, pregunta Martín Tetaz. 30 segundos su ¿Por qué pregunta. ¿Puedo responderlo de ¿Por qué antes? frenan la aprobación del presupuesto en el Congreso? ¿Por qué no lo mandan y por qué no convocan a extraordinaria rápidamente para que podamos trabajar en el verano como todos queremos, aprobando un presupuesto que contribuiría a que baje más el riesgo país y a que haya más estabilidad en Argentina? Me parece que el Congreso se pasó de pícaro y empezó a pedir un montón de cosas que el gobierno no estaba dispuesto a dar. Y ahora se encuentran de repente con que el gobierno queda con el presupuesto del 2023. Y por supuesto tiene una ventaja estratégica de hacerlo. Pero perdieron la oportunidad ustedes. No, si los que ustedes sacaron el debate de la comisión. Nosotros, no es que había un dictamen nuestro pidiendo otra cosa distinta. No existió eso. Evidentemente tuvieron la ventana de oportunidad de votar el presupuesto. No la tuvimos porque ustedes no avanzaron en el dictamen. No se puede votar si ustedes no avanzan en el dictamen. Ustedes retiraron el dictamen, retiraron las reuniones de la Comisión de Presupuesto, que era la que tenía que discutirlo. Por lo tanto, ustedes abortaron el debate del presupuesto. No hay ninguna excusa. La oposición no tuvo nada que ver. Nunca hubo una oposición más constructiva que esta vez por temas presupuestarios. En un Nada más. determinado momento eso se podía haber avanzado. ¿Se puede ahora? pero- Manden a extraordinaria ese presupuesto. Bien. A ver, Vamos a hacer lo siguiente. vos preguntabas, él tenía que responder. Ahora se claro. invierte. Bueno, Ahora sí, bien. invierte. Pregunta a Boyano Ahora- y responde... Voy a dale. tratar de responder también, Sí, ¿no? porque no había permitido. Ahora, Dale. claro, lo que te estoy diciendo es que mismo en las negociaciones previas a este dictamen, lo que se estaba pidiendo era cada vez más y al final se cayeron las negociaciones. Por eso pero no hubo fue dictamen. así, eso es mentira. Era Martín, A ver, que responda Martín. él y Si después... querés- Tenés la chance de Martín. extraordinarias ahora. Preséntenlo en extraordinarias, llamen a extraordinarias y discutamos el presupuesto. Yo Y quiero bueno, trabajar. el gobierno toma la decisión estratégica de no mandarlo Vos sabés que extraordinarias. eso es malo para el país. Yo sé que eso le da al gobierno la posibilidad, Discrecionalidad. le da al gobierno la posibilidad Bien. de forzar a las provincias Bien. a hacer determinados Vamos ajustes que no quieren absolutamente. De hacer. acuerdo a la regla del juego. Boyano pregunta 30 segundos, responde un minuto Tetaz. Sí, la pregunta que a mí me interesaría hacer tiene que ver con justamente esto que yo te preguntaba antes. La idea de cómo vos estás abogando por el superávit fiscal y sin embargo, en dos oportunidades, el presidente tuvo que vetar tanto el aumento a jubilados, el cambio de la fórmula, como el aumento de las universidades. Y fíjate lo que pasó. Después de esos dos vetos, el riesgo país cayó de 1000 puntos a 700 en los siguientes 45 días, porque al final el gobierno, el mercado terminó de comprender que definitivamente había alguien que iba a estar defendiendo sus a capa y espada el 30 superávit segundos. fiscal. El A riesgo ver, país, tu minuto, el riesgo país se Martín. desplomó con el éxito del blanqueo. Funcionó muy bien el blanqueo, despejó todas las dudas sobre los vencimientos de dólares que tenía que hacer Estás el gobierno. equivocado con el y por eso- timing. No, ese fue el timing, te lo muestro. Estás equivocado Si con querés, el después timing. la seguimos en redes sociales y te muestro el timing, pero no fue después de las votaciones ni fue después del veto del presidente. Fue exactamente después de que empezó a ser exitoso el blanqueo. Ahí se derrumbó con el éxito del blanqueo el riesgo país. Pero déjame decirte algo. Nosotros lo que queríamos era que ustedes cumplieran la ley. Dentro del mismo presupuesto del 2023, que ahora están prorrogando, te aviso, hay una cláusula. La anteúltima cláusula la pusimos a propósito para que Massa no ajustara a las universidades. Le pusimos una cláusula. El presupuesto de educación no puede ser menor que 1,33 puntos al PBI. Ustedes no cumplieron la ley este año. Nosotros lo único que queríamos era que cumplieran la ley de presupuesto que ustedes tenían. No había nada más. Tenían que organizar los recursos Bien, entre ustedes, ahí está pero tenían que cumplir. Van a tener la oportunidad de vuelta ahora. Si no hay presupuesto, van a tener la Bien. oportunidad para devolverle la plata que le Martín, sacaron a las sus- universidades. Pueden volver a sus lugares para el segundo eje, que segundo es eje. consistencia del ajuste fiscal y equilibrio presupuestario. Bien, ahí estamos, uno de los ejes de debate, por supuesto, importante, el gobierno lo considera esencial. Nos vamos a meter en esto. De acuerdo a lo que establecimos, Martín Tetaz empieza, tiene 2 minutos, Martín. Perfecto. El presidente de Milei se encontró con un artefacto nuevo que no pensaba que iba a tener, que fue una licuadora, con el 25% de inflación de diciembre y 15% de inflación en enero. Licuó prácticamente el 40% del gasto público. Ese es el cálculo de la caída en términos reales del gasto público en los primeros meses del año.
Y entonces con esa licuación, que sobre todo recayó sobre las jubilaciones, universidades, también en mayor medida, con esa licuación profunda consiguió un resultado fiscal que realmente es muy bueno, pero de la peor manera posible. No como lo había prometido en campaña, no ajustando a la casta, sino simplemente, de hecho pactó con la casta sindical, pactó con Scioli, lo llevó el candidato a presidente de Cristina, forma parte hoy del gabinete de Milei. No hizo que pagara la casta el programa de ajuste. Ahora lo importante es que este equilibrio presupuestario tiene que continuar hacia adelante. La mejor manera de que continúe es que la política se comprometa con ese ajuste. Por eso le pedí al asesor recién y le insisto que convenza al presidente de que mande el proyecto de presupuesto a extraordinarias para que lo discutamos durante el mes de enero y tengamos un presupuesto que sea coherente y estable. Yo estoy convencido que si la política se compromete tenemos que lograr que no importa quién gane en la próxima elección, que gane quien gane en la próxima elección, el equilibrio presupuestario haya llegado para quedarse en Argentina y nadie pueda amenazar nunca más a que la Argentina pierda su equilibrio presupuestario. Muy bien, Martín. Boyano, sus 2 minutos. Sí, mira, la reducción del gasto público por parte de este gobierno ha sido épica. El gasto público pasa de 40,6% del PBI a 33,5%, que en términos absolutos son una caída de 30.000 millones de dólares de gasto primario. Aclaro que eso sí son 30.000. Y hay que decir que además esto sucede con una aprobación del gobierno que se sostiene y que incluso crece, lo cual hace que todo este proceso sea sostenible. Es inexacto decir que esto lo pagan todos los jubilados y las universidades, eso es demagogia. Porque cuando, por ejemplo, se le quitan los fondos fiduciarios a la casta política y muchos otros curros que se van sacando, es falso que los únicos que lo terminan pagando es la gente. El superávit termina siendo sostenible y con la proyección del año que viene de crecimiento del 5% que le va a dar lugar al gobierno para bajar impuestos, bueno, imaginen un año electoral con crecimiento del 5% y baja de impuestos, bueno, sea quien fuere la oposición, va a tener una situación bastante desventajosa, porque el gobierno va a estar muy fuerte de cara a las elecciones. Bien, muy bien. Si algo sabemos con seguridad, Un minuto. Es que no hay ninguna propuesta de baja de impuestos, porque el presidente, si bien ahora no quiere tratar el presupuesto, lo retira primero de la discusión y no lo manda a extraordinarias, sí mandó el proyecto de presupuesto. Vimos el proyecto de ley de presupuesto. El proyecto de ley de presupuesto no contiene para el año que viene ninguna reducción impositiva. De hecho, aumenta la presión fiscal. La presión fiscal aumenta 0,55 del PBI para el año que viene. Ese es el cálculo que está dentro del proyecto de ley de presupuesto que el propio gobierno envió al Congreso. Con lo cual, este argumento de que el ajuste iba a venir en realidad porque iban a bajar los beneficios de la casta, no ocurre. Fíjate que el presidente dijo una frase épica: me corto un brazo antes de subir un impuesto. Llegó, quiso subir retenciones, no lo dejamos en el Congreso. Siguió, puso de vuelta el impuesto a las ganancias, que había votado junto con Massa para eliminarlo, puso de vuelta, demagógicamente lo había votado para las elecciones, lo puso de vuelta. Si no produjo ninguna baja de impuestos, la presión fiscal está subiendo y el cálculo presupuestario del propio gobierno, no es la visión nuestra, es que la presión tributaria siga creciendo el año que viene. 0,55 puntos del PBI es el cálculo oficial en la ley de presupuesto. El minuto. Decir que el gobierno no bajó los impuestos es de un nivel de ceguera enorme, porque bajó el principal impuesto del país, que es la inflación, y por supuesto para lograr eso tenía que obtener el superávit fiscal. Y por eso tuvo que hacer determinados ajustes en determinados impuestos, porque, como dijo el presidente varias veces, el superávit fiscal no se negocia. Ahora, yo veo a Tetaz que está bastante molesto con este tema del presupuesto, pero decían que Milei no sabía jugar al juego de la política, que no iba a ser hábil, y resulta que movió las piezas de manera tal que ahora tiene toda la discrecionalidad de usar el presupuesto del 2023. Bueno, de mi parte, les ganó la partida y tiene ahora esa discrecionalidad que creo que va a utilizar para forzar a las provincias a hacer el ajuste, porque el ajuste por parte del Estado Nacional ya llegó prácticamente al máximo de lo que se podía o de lo que es razonable, y queda el ajuste en provincias y en municipios, que es mucho más difícil de hacer. Ahora, eso es lo que va a ser necesario para que se cumpla el Pacto de Mayo, que apunta a tener un gasto público sobre PBI de 25%.
Adelante. Bueno, ahora tenemos 4 minutos, pueden dialogar. No hubo nunca dudas sobre que el presidente podía eventualmente hacer los acuerdos políticos necesarios para tener gobernabilidad. Lo que quedaba claro era que tenía que pactar con la casta. De hecho, pactó con la peor de la casta, punto tal de que acordó con un senador que ahora está preso en Paraguay, porque es un corrupto. Acordó con un senador corrupto, por ejemplo, para poder tener los votos. Sumó a los senadores de Tucumán. No hay reforma, no llega a la libertad, avanza hasta la frontera de Tucumán. De ahí se baja el caballo y no avanza más, porque la reforma en el azúcar que iban a hacer, en la legislación del azúcar, la sacaron de la ley base a cambio de los 3 votos de los peronistas de Tucumán. Tiene más peronistas en el gabinete que lo que tenía Alberto. Creo que Alberto tenía menos peronistas que lo que tienen ustedes. Así que claro, ahora vos te reíste, parece una picardía que no tengan presupuesto. Es gravísimo que no tengamos presupuesto, es una cosa grave. Parte del riesgo país, parte de los 700 puntos del riesgo país, que es el doble de lo que tenía Macri a esta altura del año. Parte del riesgo país que tenemos es porque no tenemos presupuesto. Tenemos que tener presupuesto. Y no tenés que lamentar que no lo tengamos, no tenés que celebrar. El riesgo país que tenemos es por todo menos por lo que vos proponés. Si se hiciera la cosa que vos proponés, el riesgo país casi estoy convencido que estaría por presupuesto, encima. tendríamos independencia del Banco Central, que lo que propongo yo tendría la mitad de riesgo país. Si hiciéramos lo que propongo yo, tendrías 300 puntos de riesgo país. Martín, es un desastre esto. ¿Me permitís hablar? No se puede. Habla tranquilo, ¿verdad? No, porque me hablas encima. Perdóname, no, al contrario, no. Dale, vos también me interrumpiste recién, dale. Trato de no hacerlo, te pido disculpas si lo hice. No pasa nada. Yo creo que es equivocado lo que vos decís. Déjame volver un poquito a lo que vos decías del presupuesto y la carga tributaria estimada para el año que viene. Eso también lo puede modificar, no está obligado después a tener eso. Y propiamente dicho, el presidente, cuando habló del presupuesto frente al Congreso, y lo reconfirmó hace poco, habló de bajar retenciones al campo, y yo creo que probablemente sea el primer lugar que vaya a beneficiar, porque simplemente de los lugares, de los sectores más productivos de Argentina. El campo es como Messi, que lo hacen jugar con 2 pesas de 10 kilos en cada pierna. No se puede desarrollar un país con impuestos sobre las exportaciones, es el peor impuesto que hay. Pero déjame decirte que la palabra, déjame decirte, ahora ve que me interrumpí vos, déjame decirte que la palabra del presidente está un poco devaluada, porque cuando abrió las sesiones en el Congreso en marzo, le prometió a la gente, le prometió a la sociedad ficha limpia, le prometió a la sociedad reforma sindical, y después frenó las dos cosas, la ficha limpia y la reforma sindical. Entonces la palabra del presidente se está devaluando un poco, ya no le creemos tanto lo que dice en el Congreso. Me parece que el mercado está viendo otra cosa, y la imagen del presidente en el mundo y la imagen del presidente en Argentina no está viendo de ninguna manera tu lectura de que se está devaluando la palabra del presidente. A los que sufren, a los sindicatos. No se está viendo eso, Martín. Preguntarle a las pymes que sufren, a los sindicalistas que necesitan una reforma sindical importante en la Argentina. Claro, preguntarle a los jubilados. Vos todavía te olvidás que no tiene los votos y que tuvo que defender sí, tenemos los votos. ¿Cómo que no tenemos los votos? Tuvo que defender a capa y espada el tercio. Escuchame. ¿Vos pensás realmente que Milei hace las reformas que quiere o que puede? Pero cuando frena alguna reforma, cuando faltan 8 diputados de la Libertad Avanza, le falta el 20% del bloque para aprobar ficha limpia, entonces es porque no quiere. Te olvidás que sobre... Es porque no quiere, no es porque si estaban los diputados, hubiéramos tenido el quórum para poder discutirlo. Te olvidás que sobre tablas le podían bajar el DNU para modificar las atribuciones que tenía Caputo para negociar la deuda el año que viene. Pero si no le dimos quórum para eso, eso no se podía tratar, eso era otro día. La sesión para el DNU, que es un tema técnico, pero no importa, era para otro día, Miguel. Y no le, es un lindo acto fallido, ¿te gusta ese? Me pasa. Y no le dimos quórum a eso, no le dimos quórum, porque eso era una locura. Claro que tiene que tener las herramientas el ministro para negociar la deuda que viene, porque es una herencia que le dejaron. Nunca tuvo en duda eso. Muchas de las críticas que escucho, al final tiene que ver con la habilidad de Milei para hacer política. No le critico su habilidad, no se la critico, le critico la coherencia. Terminamos le critico la incoherencia que tiene, no su habilidad. Pueden venir acá. Invitamos a pasar y lo que abunda no daña. Vamos a recordar cómo son las reglas. Vengan los dos para acá, por favor. Uno pregunta y tiene 30 segundos para preguntar, y el otro tiene 1 minuto para responder, y después se invierte todo eso. Así que... Bien, vamos a empezar. Obviamente es el bloque que tiene que ver con el tema fiscal, el equilibrio presupuestario. De acuerdo al sorteo, pregunta Miguel Boyano, 30 segundos, responde Martín Tetaz, 1 minuto. Bueno, vamos. Bueno, vos estabas hablando de determinadas cuestiones de impuestos que habría que bajar, pero te olvidás que sin superávit fiscal el resto no tiene sentido. Entonces, ante todo, el presidente tiene que defender eso. Por supuesto que él querría bajar las retenciones, por supuesto que él querría bajar ingresos brutos
y un sinfín. La pregunta, Boyano. Ya, por favor, tiene que La pregunta es si es consciente que al final eso es lo más importante de todo, porque parece que no fuera consciente. No, por supuesto, soy absolutamente consciente. Lo que pasa es que no es coherente con el discurso de campaña. Cuando vos en el discurso de campaña le decís a la gente que hay otro camino distinto, que no es el camino que siempre propuso la política, que era subir impuestos, que no es el camino de acordar con los sindicatos, que no es el camino de proteger a los corruptos, que vos tenés un camino distinto, que es que el ajuste lo va a pagar la casta, y después llegás y resulta que no era ese el camino, que el camino era el mismo de siempre. Entonces yo digo, mira, todo bien con lo que estás haciendo. Muchas de las cosas que está haciendo Milei, yo las reconozco con un pragmatismo que me parece que es incluso positivo, está bien. Lo entiendo, está gobernando, yo lo miro desde la platea, si querés. No tengo esa responsabilidad. Y entonces lo entiendo y lo respeto. Pero que no me diga otra cosa, que diga la verdad, que le diga la verdad a la sociedad. Vos no podés decirle a la sociedad que te cortás los brazos y subís un impuesto y lo primero que haces es el impuesto que vos mismo bajaste 15 días atrás. Cuando le dijimos que era una locura bajar el impuesto a la ganancia porque desfinanciaba y generaba parte de la hiper del mes de diciembre, es culpa de esa, de haber votado la baja de manera irresponsable el impuesto a la ganancia. Pero había elecciones. Ustedes las querían ganar y le proponían a la gente bajarle el impuesto a la ganancia. Y ahora, un mes después que la ganaron, le suben el impuesto a la ganancia de vuelta. Vamos, chicos. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Miguel, ahora la pregunta es, detestás 30 segundos pregunta y responde Miguel, Boyano. un minuto. La pregunta es, ¿por qué le bajaron el impuesto a las ganancias y dijeron que lo que había que hacer era bajar el gasto, en todo caso, cuando era campaña electoral y querían ganar las elecciones? ¿Y por qué 15 días después que la ganaron volvieron a subir el impuesto a las ganancias? Bueno, cuando vos terminás en la situación donde te das cuenta que lo que necesitas definitivamente es el superávit fiscal, bueno, probablemente haya sido el mal menor. Entonces, si eso vos en campaña no se dieron cuenta, cuando vos el timing es terminás buenísimo. teniendo que tomar esa decisión, la decisión que tomó el presidente fue que primara el superávit fiscal. Y para el superávit fiscal, dado que no podía de forma inmediata bajar determinados gastos, fíjate una cosa, vos obtuviste una reducción de 15 puntos del PBI. No, eso está mal, eso está mal. Eso tiene un error técnico que vos sos economista y sabés que está mal. En una situación, esa cuenta está mal. En una situación recesiva. Martín está contestando, me está en contestando una situación Boyano. recesiva. Entonces, fíjate, eso habla de lo dificultoso y al final es una proeza. Yo he hablado con gente de Juntos por el Cambio que decían que creían absolutamente inverosímil un ajuste de esta magnitud. Y acá está. Nadie, de hecho hay 5 países del mundo que tienen superávit. Así que la columna vertebral del programa es el superávit. Y si tuvo que en ese momento desdecirse con... Si hay que matar a un viejito, sacarle los remedios, bueno, es el superávit. No, acá no se está matando a ningún viejito. De hecho, aunque esto suene feo, la pobreza dentro de los jubilados es la menor que en las distintas... Pero es la que más aumentó, ¿sabías? La pobreza de los jubilados está en el 11%. Está en el 11%. El grupo etario donde más aumentó la pobreza y es en los jóvenes jubilados. están 50%. Sí, obvio, nada claro, es agradable. lógico. Pero entre los jubilados la pobreza siempre es el 11%. La pobreza nunca existió entre los grupos etarios de adultos mayores. Lamentablemente, porque los ayudan los padres, porque tienen un departamento que pueden comprar y alquilan. Los números son desagradables de decir, pero esos son los números. Bien. Entonces, la juventud tiene pobreza del 50%. Donde más creció la pobreza es en los jubilados. Bien, les agradecemos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos con el último tema. Bueno, es un tema caliente, la política cambiaria, la reserva del Banco Central. Estamos con Miguel Boyano, con Martín Tetaz, el debate en A Dos Voces. Pausa y volvemos. Bien, y seguimos en A Dos Voces, noche de debate económico. Vamos a debatir este tema ahora. La política cambiaria y la reserva del Banco Central, eje 3 del debate. Y seguimos con la Miguel misma... Boyano y Martín Tetaz. La misma metodología. Ahora, 2 minutos de presentación de Boyano y después 2 minutos de presentación de Tetaz. Boyano. Lo primero que hay que comentar respecto de este supuesto atraso cambiario del que tanta gente habla, es que en realidad las comparaciones históricas están viciadas de nulidad, porque no se puede comparar manzanas con manzanas, dado que Argentina en muy pocos momentos de su historia estuvo con una situación de superávit fiscal. Lo que sí también hay que destacar es que desde el 2018, cuando Macri termina yendo al Fondo Monetario, a la fecha, los argentinos terminaron ahorrando en dólares y los dólares abundan. Lo que pasa es que están en el sector privado y eso se vio en el blanqueo de Milei, que consiguió 20.000 millones en efectivo en comparación con los 7.000 millones en efectivo que había conseguido Macri. Y vaya si eso fue un espaldarazo de confianza que los argentinos decidieron recapitalizar al sistema financiero. Entonces, el tipo de cambio también creo que tiene adentro el hecho de que
estamos en una situación de superávit energético, que veníamos de 5.000 millones de déficit energético, que el año que viene probablemente el superávit esté en la zona de 13.000 millones. El dólar hoy hace que el salario en Argentina esté prácticamente igual que en Uruguay y que en Chile. Así que me parece que hay muchas imprecisiones con respecto a eso. Creo que el tipo de cambio hoy es reflejo de expectativas de mejora de productividad que por supuesto no se materializa necesariamente de forma inmediata como las mejoras de Sturzenegger, pero los mercados financieros adelantan y entre otras cosas adelantan en el tipo de cambio. Muy bien, Martín Tetaz. Yo no sé si atrasado o no atrasado. Yo lo que te digo, vos te parás en la frontera en Mendoza, te parás en Posadas, te parás en Gualeguaychú y fíjate para qué lado va la gente. Entonces, cuando vos de golpe te estás poniendo muy caro y toda la gente va a comprar al país del lado, es porque hay un problema con los precios. Yo viajé, vos justo mencionaste Uruguay y Chile en tu alocución, viajé ayer a Uruguay y a Chile, a los dos países, para hacer esta comparación en tiempo real, para ver cuánto salía a comer en cada uno de los lugares y ver los precios. Estamos por primera vez en mucho tiempo más caros en dólares que en Uruguay inclusive, mucho más caro que en Chile, obviamente, sale 40% más barato comer en Chile, pero eso no tiene ninguna novedad. Ahora la novedad es que estamos incluso más caros que comer en Uruguay, más barato comer una hamburguesa en Montevideo que comer la misma hamburguesa acá en Buenos Aires. Entonces, eso es un problema, porque cuando vos mirás la cuenta corriente de balanza de pagos, Marcelo, Edgardo, llevamos 5 meses consecutivos de déficit, dicho en castellano para la gente que nos estaba mirando. Argentina gasta más dólares que los que genera. Gastó 5.400 millones de dólares más que los que generó en los últimos 5 meses. Vamos camino a un déficit de cuenta corriente de 15.000/20.000 millones de dólares el año que viene. Y ese es el talón de Aquiles del modelo. Porque si hubiera dólar flexible y entonces el dólar acomodara cualquier desequilibrio de balance de pagos, no habría problema, pero no terminamos de salir del cepo todavía, entonces hay un problema. Porque tampoco uno dice, bueno, pero ¿de dónde van a venir? ¿Van a venir inversiones? Ojalá. Si nosotros estuviéramos teniendo cada vez un dólar más barato porque están entrando un montón de inversiones y aumenta la productividad de la economía, eso no sería ningún problema, eso es normal. Cuando un país se pone más productivo, entonces se pone más barato el dólar, está bien, pero no es lo que está pasando. Entonces nos estamos comiendo stocks para sostener ese déficit de cuenta corriente. Pero el año que viene esos stocks no van a estar y entonces la gran pregunta es cómo va a ser el gobierno para sostener esto cuando crezcan además las importaciones en Argentina. Bien. Un minuto, voy a Cuando hay un problema de atraso cambiario, el Banco Central pierde reservas y el Banco Central está acumulando reservas. Así que ese problema ahí no está. El déficit de cuenta corriente podés tener. La pregunta es, ¿a dónde va destinado? ¿A dónde va destinado ese ingreso de dólares? Y el ingreso de dólares está siendo destinado no a consumo, como sucedía en el pasado, sino a inversiones, que justamente te permiten crecer. Así que ese no necesariamente es un problema, ese déficit. La pregunta es, ¿dónde va destinado? Vuelvo a decir, me parece que lo que está reflejando el tipo de cambio ahora en Argentina es una consecución de superávit fiscal y una consecución de una moneda que se revaloriza. En cada momento de la historia, cuando Argentina estuvo, entre comillas, barato en dólares, era porque estábamos en una situación calamitosa. Tenemos que ir nada más que un año atrás. Estamos baratísimos en dólares. ¿Queremos eso? Por supuesto, esta mejora de expectativas fue rapidísima y tuvimos esta apreciación. Pero vuelvo a decir, por más de esta comparación de la hamburguesa, que puede ser inexacta, tenemos los mismos sueldos en dólares que Chile y Uruguay. No es y tampoco el gasto en turismo es descalabro. A ver, un minuto. Pero estamos muchísimo más caros y vos querés saber a dónde va. Vos dijiste recién, el problema es a dónde va. A Brasil va. Es decir, si vos mirás la cuenta corriente de balanza de pagos y mirás la cuenta de servicios, por ejemplo, estamos 750 millones de dólares más por mes estamos gastando que los que generamos. ¿Y de dónde lo gastamos? Gasto en tarjeta de la familia, gasto en familia que viajan al exterior. Va a explotar Brasil y va a explotar Uruguay en este verano, ya lo sabe todo el mundo. Va a ser así porque estamos nosotros muy caros en dólares. Este es un dato de la realidad, no es que es una apreciación mía, es simplemente pararse en la frontera y ver para qué lado va la gente. Y ese es un problema en Argentina, sobre todo porque además deja fuera de la discusión en términos de competitividad muchos sectores de la producción que van a tener dificultades. Los sectores que tienen alto margen de productividad en Argentina, seguramente no. Entonces, cuando uno mira sectores como los sectores energéticos, Vaca Muerta, ni hablar, o sectores del campo, los sectores del campo están incluso empezando a sufrir
con este nivel de tipo de cambio en Argentina. A pesar de que la brecha es un poco más chica, están sufriendo también. Entonces, este es el problema. Si el tipo de cambio sigue atrasándose, los sectores productivos van a empezar a Estamos en los 4 minutos de que De pueden debate libre, dialogar. así que pueden hablar, dialogar. Yo creo que hay toda una serie de... Una gran llorería de gente que pide devaluación, que siempre ha resuelto sus problemas a través de esta manera fácil y espúrea. Y sí, efectivamente, probablemente vacacionar en Argentina esté más caro que hacerlo afuera. Bueno, tendrán que revisar sus costos también. Es decir, me parece que el costo argentino es lo que hay que atacar, y eso es lo que está haciendo Federico Sturzenegger. Por supuesto, los resultados no van a verse de un día para el otro, pero pensar que esto se resuelve artificialmente, devaluando la moneda para iniciar nuevamente una espiral inflacionaria, me parece que es equivocado. Probablemente la transición nos lleve, una vez que se pueda levantar el cepo, a un nuevo equilibrio, pero no creo que en este momento sea de una gravedad dramática este tema del atraso cambiario. Miguel, hay muchos sectores que siempre estuvieron más caros por razones de costos en Argentina, no hay ninguna duda. Es decir, cuando vos, y además por protección, por impuestos, cuando vos compras un electrónico siempre fue más caro en Argentina, la ropa siempre fue más cara en Argentina. Ahora lo notable es que la comida es más cara en Argentina. Es más caro comer en Argentina que comer en Chile, que comer en Uruguay, que comer en países. Es más caro, que Uruguay siempre fue caro además. Es más caro comer en Argentina que comer en Uruguay. Es un dato, lo voy a mostrar en redes sociales. Hice un video con eso, comparando el precio de la hamburguesa en los distintos países. Va a salir seguramente mañana en redes sociales, lo van a poder ver. Es un dato de la realidad. Entonces, ese es un problema. Es un problema porque la economía está gastando de más dólares de lo que genera. Siempre que vos, esto para que la familia lo entienda, en tu casa no lo podés hacer. Si vos ganás 10.000, no podés gastar 15.000. Bueno, Argentina lo está haciendo. Argentina está generando 10.000 y está gastando 15.000. Me parece, está Martín, gastando más dólares de lo que está generando. Me parece, y eso, Martín, que te estás... en Argentina, históricamente, salvo que tengamos un boom de inversiones, que no está ocurriendo todavía. Yo estoy seguro que van a venir inversiones a la Argentina. Lo que pasa es que creo que vos estás, me parece que estás confundiendo la foto, creo que estás confundiendo la foto con la película. Evidentemente, el mercado está viendo otra cosa. Los dólares que están entrando. Fíjate que probablemente, si el Banco Central no hubiera estado comprando dólares, probablemente el dólar estaría más abajo donde está ahora. Sí, mirá, Miguel, el Banco Central, cuando uno mira la reserva del Banco Central... Vos fíjate que no tenés... No me quiero meter, si no queremos metemos ahí, pero la reserva del Banco Central están en terreno negativo. Venían mejorando hasta el mes de abril. Desde el mes de abril empezaron a tener problemas. Pero no te no ganó dólares el Banco Central durante la cosecha. El Banco Central compró es compleja. 20.000 millones de dólares en neto no. Las reservas están en el mismo lugar. De hecho, están en menos 6.000. La reserva del Banco Central están en menos 6.000 netas. O sea, tenemos reservas netas negativas. Porque tuvo que pagar deuda. Porque tuvo que pagar amortización de bonos. Lo que te digo es, claro. Es que vos me decís por qué te hacen los goles. Yo te estoy diciendo que te están llenando la canasta. Vos me decís, no, pero lo que pasa es que me lesioné, me dolió acá, me metieron el gol. Están llenando la canasta. Estamos gastando. Martín, vos estás narrando algo como si este país estuviera en una catástrofe. Si viniera un extraterrestre, pensaría que Argentina está en llamas y nada que ver. No estás planteando situaciones donde de repente son amigos de los corruptos, son amigos de los sindicalistas. Y sin embargo, cuando vos ves las variables en Argentina, nada de lo que vos estás diciendo se refleja en las variables de confianza. Nada de eso se refleja. Tenés la suerte que tenés una opinión. Me parece que estás persiguiendo una realidad que no es. Los 4 minutos de parte, llevás vos posesión de pelotas y ponen el relojito 80%. No te estoy... tenés la suerte que tenés una oposición en Argentina que es muy constructiva, lejos de querer que Argentina sea un incendio, nada de eso, todo lo contrario. De hecho, estamos colaborando a que el gobierno pueda sacar leyes que son razonables para el país, porque no por el gobierno, no nos interesa que le vaya bien a la Argentina. Sí. Pero tenemos que llamar la atención de los problemas que hay. Tengo mis dudas, no le creo al Congreso. Porque creo que vas a estar de acuerdo con esto. Yo no quiero ninguna devaluación en Argentina, yo quiero que haya un precio libre del dólar. ¿No estás de acuerdo vos también en que tiene que haber un precio libre del dólar? Yo quiero muchas cosas. Si hubiera precio libre del dólar, a mí quiero muchas cosas. Quiero tener más pelo, quiero medir 1,80 m, pero sin embargo heredaste una situación que hoy no podés resolver. Salgamos del cepo, por favor. Claro. Salgamos del cepo. Tiene que haber un precio del dólar único. Salgamos del cepo. Paguémosle más a los jubilados. ¿Cómo lo vas a resolver, Martín? Yo te lo digo, yo lo hubiera hecho el día 1. Macri salió en una semana.
Y así le fue bárbaro a Macri. Saliendo de una semana, le fue bárbaro a Macri. No es el momento de hacer la reforma no es el mejor ejemplo que Macri salió una semana. No es el momento. No es el momento de salir de cepo un año dentro del cepo. Una decisión totalmente apresurada y equivocada. Un año dentro del cepo. Fue equivocada. No es el momento. Un año sin hacer la reforma. ¿Te das cuenta que los invitamos a... Se equivoca Macri. Estamos llegando al final del debate. Final. Si pueden venir. Así hacemos de vuelta. 30 segundos de pregunta, 1 minuto. Dale. Traten de pregunta y de respuesta. Que estamos comienza Martín Tetaz. Tiene 30 segundos, Martín. ¿Por qué no sale del cepo el gobierno? Que tiene poca brecha, que tiene una situación inflacionaria relativamente controlada, como había hecho el presidente, en los niveles que el presidente había manifestado que era razonable. ¿Por qué Macri salió en una semana y usted hace un año que se acostumbran al cepo y no salen? Porque todavía tenés un sobrante monetario y una demanda de dólares que no podés satisfacer. ¿Cuánto es el sobrante monetario? Tenés un sobrante, mira, con la deuda que intercompany que están estimando la gente del Banco Central, se estiman 30.000 millones de dólares. Sumale a eso 5.000 millones de dólares de dividendos no girados, tenés 35.000 millones de dólares. Levantaras el cepo. ¿En pesos? Si vos levantaras hoy... Toda la base monetaria si me vos levantaras hoy... Lo que pasa es que algunas pueden estar en distintos títulos. Si vos levantaras hoy el cepo, tendrías un problema. No lo podés levantar porque no tenés los dólares para hacerlo. El presidente es el primero que le encantaría hacerlo. Es un error pensar que tenés que tener dólares para levantar el cepo. Es un error. Hay un precio que tiene que equilibrar el mercado. Todas las regulaciones de precio del mercado están mal. Y vos lo sabés también. No, pero Martín, es más, cuando lo discutíamos estás antes, haciendo mal la cuenta. todo el año pasado, ustedes lo acusaban de tibio a Horacio porque decía que iba a salir rápido de cepo. No están los dólares. Y ahora están haciéndolo ustedes. No están los dólares para hacerlo. No necesitas dólares para salir de cepo. Está lleno de dólares la economía. Lo dijiste vos. Lo que pasa es que no los tiene el gobierno. Y es mejor que no los tenga el gobierno. Pero son de los privados. Claro. El que quiere equilibrar la cuenta corriente es el sector privado. El Estado no se tiene que meter. Es el Estado que Banco Central no se tiene que meter. El precio libre de juego de la oferta y la demanda lo tiene que poner el sector privado. El Estado no se tiene que meter ahí. Martín. Vamos a invertir ahora, le corresponde preguntar a Boyano. Boyano, 30 segundos y responde Martín. Yo quiero saber cómo le hubiera ido a tu sugerencia de hacer una moneda común con el real, justo hoy que el real tocó 6.30, su peor momento de la historia. La verdad que creo que es justo un mal timing para el día de hoy. Creo que hubiera sido catastrófico ese tipo de programa. Justamente hubiera sido un gran éxito porque de hecho hubiéramos tenido mucho menos devaluación que la que tuvo Argentina. Por ejemplo, no hubiéramos tenido el 100 y pico de devaluación que tuvo Argentina en diciembre. No hubiera aumentado, pues justo me lo decís hoy. Pero es que hoy vos estás en Argentina, ¿no? ¿Sabés cuánto subió el dólar hoy acá? ¿Cuánto se cayó el peso? Es exactamente lo mismo. Sí, o sea, si vos me dijeras que nosotros tenemos la moneda suiza, entonces sería una mala idea, pero no tenemos la moneda suiza, tenemos una moneda que es muy mala, que es el peso, que es una moneda muy mala. ¿Y vos la querías atar a una que es todavía peor, o casi igual de mala? Es una de las monedas más estables de América Latina, que se banca, que gobierna en la derecha o gobierna en la izquierda, porque tiene un Banco Central independiente, que es lo que yo le estoy pidiendo a este país. Tiene 10% yo quiero que tengamos un Banco Central independiente. No tiene nada que ver el déficit fiscal porque no se financia con emisión, porque el Banco Central es independiente. Esa es la lógica que ustedes tienen que entender. Por eso proponíamos nosotros ir a una moneda como la de Brasil. Ya no tendríamos inflación en Argentina. Si tuviéramos la moneda de Brasil, ¿sabes cuánto tiene de inflación Brasil? ¿Sabes cuánto tiene? ¿Sabes qué pasa, Martín? ¿Sabes cuánto tiene inflación Brasil? No sé cuánto tiene. ¿No sabes? Pero me parece que tus 4% en todo un año. Son casi lo mismo que nosotros una fantasía arriba de la otra. Vos decís que si tuviéramos el real estaríamos mejor. Mandel proponía exactamente esa salida. Mandel proponía, primero, incluso antes de dolarizarlo, proponía como un camino a la dolarización. Mirá qué interesante. Proponía ir al real primero porque era una muy buena estrategia. Mandel, el número uno en teoría monetaria. Esto es realismo mágico. Esto es realismo mágico. Esto es Ray Bradbury se ha reencarnado en Martín Tetaz. Mandel, no es Ray Bradbury. Sí, sé, pero las áreas monetarias óptimas no tienen nada que ver con Mandel. ¿Sabés quién es Mandel? Áreas monetarias óptimas. Lo has leído en la facultad. A ver, Martín, le proponemos un minuto de cierre, lo hacemos. Ya que están tan cómodos acá, se pueden quedar acá. Pero cierra, es un minuto. Martín Tetaz. Ahí está, cierra. Bueno, espero que el gobierno ponga en valor su palabra, que avance en las reformas que Argentina necesita en materia sindical, que avance también en la reforma que Argentina necesita en materia de transparencia, porque si no estamos de acuerdo, es una cuestión de valores. Si no estamos de acuerdo que los chorros primero tienen que ir presos y después discutimos todo lo demás, Argentina no va a salir nunca. Luego estoy muy confiado de que el presidente tenga éxito en estabilizar y lo que quiero es que esa estabilización sea un activo de todos.
no solamente el presidente. Quiero que esté en la letra de un presupuesto. Quiero que haya un Banco Central independiente para que no estemos con el corazón en la boca en la próxima elección a ver si nos ganan de vuelta los kirchneristas. Si nosotros logramos eso en Argentina, yo voy a ser el primero en felicitar al presidente. Lo voy a acompañar y lo voy a ayudar a que pueda lograr tener un Banco Central independiente y un presupuesto aprobado. Son las dos grandes cosas que le faltan a Milei en este momento. Bien, muy bien. Su minuto final, Boyano. Ok. Pensar que hoy es deseable tener un banco central que no esté trabajando en coordinación con el Tesoro es simplemente una fantasía. Y me parece que la gran mayoría de las afirmaciones hoy de Martín demuestran que Milei ha sido un gran político en el manejo de la agenda en el Congreso. Y muchas de las afirmaciones tuyas, Martín, parecen de alguien que cree que Argentina está atravesando una situación muy distinta a la que está atravesando. Cuando vos tenés los índices de aprobación que tiene el gobierno y hablás como si estuvieran aliados con los sindicalistas, con los chorros, No, acá está están realmente, aliados, me no parece, Es el cierre, me Martín. parece que estás viendo una película que realidad. yo no veo y que además la gente que está ¿No lo dando ves a Scioli en el su gabinete? aprobación no está dando. ¿Scioli no lo ves Así en que el gabinete de Milei? esto es un momento perdón, perdón. donde cada uno habla, Martín. Pero como me interpelás a mí, Este, necesito que- Entonces, me parece que efectivamente las expectativas de crecimiento se están reflejando en los precios de los activos financieros y entre otros en la revaluación de la moneda. Me parece Bien. que eso está en Muy juego y el crecimiento va a seguir siendo... Gracias a los dos. Martín, gracias a los dos. Fue el último debate del año de A Dos El Voces. último así que debate ahí del está, año, con así que las ahí lo manos tenemos, a Igual Martín. parecía, viste, los boxeadores que el referee tenía que a cada rato. La tuvo No, lo más conozco a que Milei buena. hace muchos años. Y Muy bueno. mucho Muchas gracias. Gracias a los dos y que todos. tengan buen año. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos, nos reencontramos el miércoles próximo. Es el último, así que estamos juntos 25 no. por este año, ¿no? Estás vos el 25 y el primero estaré yo. Bien, muy bien. Como siempre, nuestro compromiso con vos.